Bueno, esta exposición de Julio Galán, titulada Un conejo partido a la mitad, es una exposición que revisa la obra del artista durante un periodo de cerca de 20 años. Sin embargo, no pretende hacer como una revisión ni exhaustiva ni retrospectiva de la obra de Julio, sino más bien como ofrecer como una perspectiva nueva en el sentido de enfocarse más hacia la manera en que trabajaba, un poquito en términos de los procesos creativos, revisitando un poco la idea del autorretrato, no tanto en el sentido tradicional como una especie de visión introspectiva del artista, sino más bien como una especie de desdoblamiento de su persona, ¿no? Esto con la intención de volver a poner en perspectiva la idea de identidad, no solo como se concebía en los años 80 y 90 cuando él empezó a trabajar, sino también cómo se percibe pues ahora en la actualidad, ¿no? Es decir, de alguna manera como tratando como de poner en cuestión todas las visiones heteronormativas de la identidad, y también mucho pensando en el contexto en el que se desarrolló la obra de Julio, que fue lo que se llamó para algunos el neomexicanismo, que era como esta especie de visión que quería volver a poner digamos a revisión, o someter a revisión la idea de identidad nacional, para algunos como una especie de, digamos, como vanagloria de la idea de identidad nacional, del mexicanismo, con esta especie de neologismo, y para otros con una mirada un poco más crítica, ¿no? A mi parecer, la obra de Julio quedó como muy encasillada dentro de ese movimiento, cuando realmente cuando uno lee todas las entrevistas y textos que él mismo escribió, renegaba mucho de ese movimiento, ¿no? Es decir, yo creo que él era realmente una persona que tenía como una libertad expresiva y creativa como muy puntual, que no quería estar encasillado dentro de ese tipo de terminologías, y pues un poquito la idea de esta exposición es como volver a revisitar, como decía, la obra de Julio Galán, volviendo a poner en perspectiva todas estas nociones de identidad y la manera en que construía y reconstruía y representaba su propia identidad, ¿no? A través no solo de la pintura y del autorretrato en la pintura, sino también en diálogo con la fotografía. Digamos que yo creo que la obra y la persona de Julio, tras su muerte, como que pasa un poquito desapercibida, como que se vuelve un poquito silente. No quiere decir que desaparezca de ninguna manera. Yo creo que es algo que siempre estuvo como muy presente, y esto fue una cosa como que percibí durante el proceso que estuve trabajando la muestra, que las generaciones más jóvenes, que yo pensé que no estarían como muy al tanto de su obra y de su proceso y de su práctica, pues resulta que sí tenían como mucho conocimiento, al menos de la persona y de lo que representaba su persona y lo que representaba su práctica, ¿no? Si bien quizás no la conocían a profundidad, porque hacía mucho tiempo que no se hacía una exposición como con estas características, digamos, de revisión, y que abarcaran como el espectro que abarca esta exposición, sí tenía como una idea muy clara de quién era y cuáles eran como sus propuestas artísticas, ¿no? Entonces, yo creo que también mucho la idea de hacer esta exposición surge mucho de ahí, ¿no? Como de tratar de responder a una serie de inquietudes que yo estaba percibiendo que estaban ahí a nivel de discurso de la obra. Y por otro lado, también creo que hay como una especie de regreso a la pintura en el arte contemporáneo ahora. Es decir, no quiero decir con esto que la pintura hubiese desaparecido, porque creo que nunca desapareció. Es decir, son cuestiones como muy circunstanciales, que de pronto algunas prácticas toman como más importancia que otras por alguna cuestión, y creo que ahora justamente la pintura, y este tipo de pintura específicamente, está teniendo como un eco y una vibración como muy específica con las nuevas generaciones, ¿no? Pues no tengo ningún tipo de expectativa, porque no quisiera poner ni palabras ni expectativas en voz de nadie, ¿no? Y menos en mi voz, decir esto es una simple propuesta, como creo que la obra de Julio Galán era una simple propuesta que él exteriorizó. Y realmente, creo que tanto en su caso y en el caso de muchos artistas, es decir, la premisa es simplemente hacer una propuesta creativa que esté allá afuera y
pues que la gente responda de alguna manera, ¿no? Pero no espero ningún tipo de respuesta específica. Es decir, creo que eso ya le toca específicamente al público, ¿no? A cada quien tener una reacción al tipo de propuesta que estamos proponiendo aquí.